Hola, buenos días. Quiero dejarte esta pequeña enseñanza, esta pequeña meditación, y le he puesto servir a los demás. Y está en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El servicio se expresa en buenas obras. Las buenas obras son todas aquellas acciones que ayudan a otras personas. Lo interesante es que Dios ya las preparó de antemano. ¿Por qué podemos servir a los demás? Porque la palabra de Dios nos describe que tú y yo somos hechura de Dios. Y esta palabra la podemos relacionar con el trabajo de un artesano, que todo lo que hace es de forma manual para llegar a un producto terminado. La Biblia nos dice que tú y yo fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Y es como nuestros hijos llegan a tener ciertas similitudes en su forma de caminar o de hablar o de usar ciertas expresiones. Y muchas veces la gente dice, es que eres igualito a tu papá, o hiciste esta misma expresión que tu mamá, o hiciste estas cosas que hacía tu abuelo. Son expresiones, y esto es parte o el resultado de la convivencia y de la crianza. De la misma forma, este versículo nos dice que tenemos semejanza a nuestro Dios porque estamos unidos a Cristo. Recuerda, el versículo dice de esta forma en esta versión: nosotros somos creación de Dios porque nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, por lo cual Dios ya la había planeado desde antes. Es nuestra unión con Cristo que nos hace personas que podemos expresar el amor de Dios. Es decir, que ninguna de las buenas obras que tú y yo hacemos son propias o personales, sino que son de Dios. Y Dios las preparó de antemano para que pudiéramos expresar de una forma práctica el amor de Dios. Hoy vivimos en una sociedad que admira la agresividad, el desafío a la autoridad, si el gobierno hace esto o deja de hacer aquello. Si podemos recuperar los valores, tanto morales como espirituales, que están en la palabra de Dios, estaremos en camino a construir una mejor familia con el diseño de Dios, un mejor ambiente laboral y una mejor sociedad. Servir a otras personas nos obliga a dejar de pensar de forma egoísta, aunque todos tenemos necesidades. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo, sus palabras, no solo dice su palabra, no vine a que me sirvan, sino a servir y a dar la vida por rescate de muchos. ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cómo podemos servir a los demás? Y podemos iniciar desde hacer pequeñas cosas. Como hijos, tal vez arreglar tu cuarto, ayudar a lavar los platos de la comida o sacar la basura sin que te lo pida. Empecemos con las personas cercanas. Lo siguiente será servir a los que están en nuestro trabajo o en la oficina. Pequeñas acciones producen cambios. Y tenemos una historia que Jesús comparte con una persona y la encontramos en el libro de Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, si después puedes leer este pasaje. Y describe de que varias personas ven a un hombre herido y lo dejan tendido en el camino, pero varias personas pasaron de largo y no lo ayudaron. Y pasó un hombre de Samaria quien se detuvo. La Biblia dice que curó sus heridas y después lo subió a su caballo, a este hombre golpeado, y lo llevó a un mesón, dice la Biblia, donde este hombre samaritano pagó para que lo atendieran y le dieran alojamiento. Al final de este pasaje, Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. Muestra misericordia a tu prójimo. Dios es quien nos ha sanado y nos ha restaurado, nos ha dado propósito. Y eso nos da la obligación o la posición de ser bendición para alguien más. Déjame darte leerte estos versículos en el libro de los Salmos, capítulo 107, del verso 29 al 31. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Pues tal vez tenemos momentos muy agitados en la semana o estamos pasando una situación, pero la Biblia dice que Él calma nuestra tormenta.
Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.